Gracias por sintonizar y esta es la presentación de expresiones e ideología en la literatura y la cinematografía. Así que empecemos con esta plática. El concepto de que el arte, en este caso la literatura y la cinematografía, tienen una relación con ideología, es porque el arte simplemente es reflejo de la cultura y la circunstancia histórica en la cual es producido. Um, Simplemente dicho, los tiempos crean arte y el arte influye los tiempos en los cuales sucede. Esto es parte de el arte como fenómeno cultural. Un ejemplo en una plática anterior fue de que las películas de Marvel de superhéroes son un reflejo de la cultura actual, de la circunstancia histórica, y que tienen una cierta ideología acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Parte de esta relación de cine y literatura como expresión de ideología fue explorado por Mark Shore en el ensayo La técnica como descubrimiento de 1948. Ahí, en ese ensayo, en el cual usa más que nada novelas, explica, explica Shore que las mejores expresiones artísticas toman la forma o estilo de las ideologías que lo inspiran. ¿Qué quiere decir esto? Que esas obras literarias, cinematográficas, tienen elementos que reflejan o están directamente influidos por las ideologías que las inspiran. El ejemplo que da Shore de este tipo de influencia es The Sun Also Rises, la novela debutante de Ernest Hemingway, que es acerca de la generación perdida, de todos los expatriados americanos que viven en Europa después de la Primera Guerra Mundial. La novela en sí se trata de ese vacío existencial que hay, en el cual todos los expatriados se la pasan en fiestas, tomando, perdiendo el tiempo, recordando mejores tiempos. El lenguaje de la novela, el estilo de la novela, refleja esa ideología. Es muy parca en lenguaje, tiene un nivel de lenguaje muy básico, una economía de estilo que refleja ese vacío. Sí, la novela en sí no es vacía, pero el estilo refleja el estado espiritual de los personajes que tiene que ver con la ideología de esos tiempos. Así es como corrientes literarias, obras cinematográficas, estilos cinematográficos se vuelven representaciones de esas ideologías. Ya podemos tener varios ejemplos sacados de la historia del arte, de la literatura. ¿Sí? Empecemos con el romanticismo, que sucede en la edad de las revoluciones, y los valores y elementos que representa son la libertad, el individualismo, ese idealismo de libertad, fraternidad, todos somos uno, ah, emociones, se escribe mucha poesía, ¿sí? Y un respeto, admiración por la naturaleza, los bosques, las montañas. ¿Sí? Ejemplos de este tipo de literatura son Goethe, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Los Miserables, um, Los Tres Mosqueteros, ese tipo de novelas que en su estilo son representaciones de esa ideología. Los personajes son individualistas, aunque estén hablando de cuestiones de sociedad, colectivos. Los personajes suelen explorar la naturaleza o hay autores que también escriben sobre la naturaleza directamente, como Emerson y otros de los trascendentalistas en la literatura americana, ¿sí? En la cual todas esas obras son reflejo directo de, de las ideologías hegemónicas, de las ideologías dominantes de la era. Después viene el realismo, naturalismo.
la revolución industrial, donde se le da énfasis a las máquinas, a la producción, a los objetos materiales. Incluso las personas se vuelven objetos materiales cuantificables. En esta época es también cuando se empieza a hablar de lo normal, la persona promedio, estadísticas. Todo se vuelve información, objetos. Ejemplos de la literatura de esos tiempos es Emilio Zola y Mark Twain, que dan simplemente relatos que reflejan la realidad con secciones muy estándares comunes, la vida común de personajes, en lugar de, se cambia la visión de ser los héroes, ah, las grandes historias, a ser simplemente relatos cotidianos. Después viene el modernismo, como por ejemplo con Hemingway, que sucede entre guerras mundiales, tanto la Primera y Segunda Guerra Mundial como las guerras europeas de final de los 1800, donde se enfocan en la eficiencia, economía, empiezan a cuestionar las reglas, a sentir un vacío existencial, donde se muestra que las guerras pueden destruir la vida común y corriente de una manera abominable. Y también surge el comunismo y el psicoanálisis, pensando de cómo funcionan las sociedades y cómo funciona la mente. Entonces se empieza a cuestionar la percepción, si existe la magia, religión, y todo eso se refleja en la literatura y el arte de los tiempos. Ya hablamos de Hemingway, también está Samuel Beckett y Federico García Lorca, donde la estética y el estilo de la literatura se vuelve parca, confusa, difusa, y simplemente ya no son las grandes épicas como Don Quijote, sino se vuelve el Gran Gatsby, que es un relato muy al punto, trágico, um, que reflejan los tiempos, pero que al mismo tiempo no tienen una gran moraleja. Sí la tienen con perspectiva histórica, pero en su momento no la tuvieron. Justamente por eso el Gran Gatsby no tuvo el éxito comercial de otros libros hasta años después. Y todo esto también funge para la cinematografía, las películas, donde incluso el punto de los géneros es de donde se puede más aprender de este punto. Cada género cinematográfico, sobre todo los que surgen de Hollywood, tienen una raíz ideológica. Las películas de vaqueros, los western, son un reflejo del expansionismo americano y el racismo de la sociedad americana, que son de donde brotan esas historias. Es de extender, de ir al viejo oeste, la frontera, los que se aventuran a explorar lo salvaje, pero lo salvaje siempre es el otro, los apaches, los indios, ¿sí? Que ese era un reflejo justamente de los años 20, 30, después de después de la guerra civil, y que se extendió hacia la Primera y Segunda Guerra Mundial, con expansión a Puerto Rico, las Filipinas, Cuba, que estaba um, representando Estados Unidos. También está el cine negro, film noir, que tiene un tanto otro sesgo de ideologías del siglo XX. Moralismo, acababa de estar la prohibición de no tomar, hay que ser buenos, de ahí, de ahí se da el poder a las películas de gángsters, y una fuerte incertidumbre de qué es lo que va a suceder con las guerras mundiales, la bomba atómica, la claridad moral y simplemente la calidad de vida se vuelve algo incierto, donde las sombras, los giros de tuerca, la mujer fatal que se vuelve atractiva pero peligrosa para el héroe, los héroes que no son moralmente rectos, por eso son antihéroes, del cine negro entre sombras y todo el estilo mismo representa esa incertidumbre que no es clara, no hay soles, esto de noche, como justamente
se podía sentir la sociedad en esos tiempos. Y del cine, desde el punto de vista internacional, crean olas, corrientes, que tienen que ver con la circunstancia histórica de esa nación. El neorrealismo italiano, con sus tomas largas, casi documentales, no usando actores, tiene mucho que ver con el estado de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, donde tenían que estar en reconstrucción, una sociedad fragmentada, que había perdido la guerra y que se vuelve un punto de cómo se reconstruye, cuál es la realidad, la nueva realidad. En los 70s, la nueva ola francesa representa ese cambio en la sociedad de los 60s, 70s, de cuestionar la autoridad, de enfocarse en la juventud en lugar de en lo viejo, ver hacia las nuevas estructuras, posmodernismo, de ya cuestionar los estilos establecidos de cine. Se vuelve el cine de autor, ya no es una fábrica de películas, sino se vuelve acerca de autores. Es cuando la figura del director se vuelve equiparable a la figura del escritor salvaje que había establecido Hemingway y otros íconos de la literatura. Ya no son la estrella ya no son los que, no solamente son los que están enfrente de la pantalla, son también quienes están atrás de la pantalla. ¿Y cuáles son las ideologías de hoy? Bueno, se reflejan en, por ejemplo, el estilo de películas. Aquellos que hayan visto películas clásicas se darán cuenta que el ritmo de películas ha cambiado mucho de los 80s. Hay más cortes, más edición, música, son más dinámicas, las películas no son tan largas, a menos que sean películas épicas de guerra, ¿sí? Y eso tiene que ver directamente con MTV en los años 80 y los videos musicales volviéndose un formato en el cual como historias se volvieron muy precisos, muy aptos para dar historias en tiempos cortos, lo cual ha hecho de que la película promedio ahora dura 90 minutos cuando la película promedio en 1940 duraba poco más de 2 horas. Los eventos se han ido acortando y tanto que ahora es fragmentado, es simplemente el video de 3, 4, 15 minutos a lo mucho en YouTube y otras plataformas digitales. Y eso es un reflejo de el querer estar conectados e informados, pero teniendo suficiente tiempo para poder aplicarlo todo. Esas son las nuevas formas de comunicación y de arte narrativo que directamente son influidas por los valores de la sociedad, las ideologías de, sí, todo lo tecnológico hay que documentarlo, muestra qué tal tu vida, compártelo. Al final de ese video compartan, uh, pero que al mismo tiempo la expresión artística refleja y contribuye a esa ideología, la refuerza. Así que los dejo con esta pregunta de cuando están haciendo expresiones de literatura, de cine, en videos, televisión, cine, en el rango abierto de la palabra en cuestión de canales y de formatos. ¿Acaso saben qué ideologías están expresando? ¿Cuáles son las representaciones? Espero que con esto empiecen a cuestionar un poco, a reflexionar y encuentren un poco de inspiración para poder hacer más y mejor literatura y más y mejor cine y puedan ver con un nuevo lente las obras que ya conocen y las que vayan a conocer. Gracias por su atención.